Ahí va. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Estamos hoy con grabación de trasnoche porque tenemos otra vez invitaciones especiales internacional eh, y bueno, los horarios hay que combinarlos. Eh, bueno, nada, primero, bueno, no podemos dejar de mencionar que hace un rato nos enteramos a través de la familia de Julia Chuñil, que aparentemente hubo un testimonio del acusado por el homicidio, de que bueno, que efectivamente, va, de uno de los principales investigados, de que aparentemente sí eh, fue, eh, fue asesinada. eh, Llegando a esta información, bueno, que es una sospecha que por supuesto era la más, eh, nada, la más presente, porque bueno, esto, demasiado tiempo, demasiadas amenazas, ya sabemos cómo terminan estas cosas. Bueno, nada, no tenemos mucho para decir al respecto, porque bueno, justamente porque acaba de salir hace un rato y porque la familia precisamente pide respeto en relación a esto, pero bueno, no queríamos dejar de comentarlo. Eh, bueno, por otro lado, cambiando de tema, bueno, nada, contarles que estas semanas que estuvimos medio ausentes, estuvimos haciendo algunos reels que están subidos en la página, bueno, muy enfocados en la primavera, ¿no, Nico? Claro, en lo que se viene, en la nueva distopia, que ya está instalada. Y en la Sí, primavera, bueno, si sí, haces muchas cosas cosas sobre indebidas futuro. en la plaza, te va a llegar la voz de no. Ah, La eh, voz en off. Sí. eh, Sí, tenemos esas patrullas amigables en Neuquén y en Córdoba también bueno, que están muy interesantes. Ojo en Eh, alerta. sí, ojitos en alerta. Ojitos en alerta y las policías con buena aura. Bueno, y otra cuestión es el reel que armamos sobre, bueno, por supuesto, lo que decimos siempre, la continuidad del aparato represivo, ¿no? En sus diferentes, bueno, nada, lo que venimos diciendo, ¿no? Como cambian los gobiernos, el aparato Y se represivo es el siguen formando. mismo, el Claro. objetivo es el mismo, el sistema es el mismo. Sí, Em, utilizan bueno, y se siguen sofisticando aún más. Así ujú, que, ujú. Bueno, y eh, justo cuando las miradas están absolutamente puestas contra los peruanos desde el territorio usurpado por el Estado claro. argentino, nada, con esto del triple femicidio, que bueno, que enseguida se arma obvio estas Sí, el cacerías nacionalismo. xenófobas. Bueno, nada, justo nosotros, bueno, por supuesto vamos a entrevistar a una persona de allá para hablar de otro tema, pero bueno, va a estar con nosotras Riva, que hace rato que queríamos entrevistarle. Bueno, nada, vamos a hablar justamente de un tema que siempre tocamos ahí, como por los costados, ¿no? Esto Claro. de los artistas, de la figura pública, del arte. eh, bueno. Y bueno, si te parece, vos querías leer un fragmentito de este material contra el arte y el artista, que es un material que recomendamos muchísimo, que está colgado en la página de Expandiendo la Revuelta, a quienes hemos entrevistado y pueden acudir a esa entrevista también, porque estuvo muy buena hace algunos palabrerios atrás. Pero bueno, si querés, léenos y sumamos arriba. Todos los estados y gobiernos de la era moderna secretan este grupo especial y especializado de trabajadores, los artistas. Los alimentan y los reproducen, convirtiéndolos en los rostros oficiales del arte. Para asegurar su producción y reproducción se han constituido las instituciones antes mencionadas y las redes oficiales de circulación. Los rostros y los nombres se repiten. Son aquellos que ganan los concursos, aquellos que se adjudican los fondos, los mismos jurados, los que destentan los puestos de dirección de las instituciones, los que nutren los medios de comunicación. Colectivo de fase.
Bueno, hola Riva, bienvenida al palabrerío. Hola. Hola, ¿qué tal? Ya, palabrería. Bueno, en esta ocasión ustedes tenían pensado hablar sobre el arte. Bueno, el arte no, sino contra el arte, ¿no? Contra toda Contra el aquella arte, sí. manifestación artística, ¿no? Bueno, para empezar, yo de arte no sé de nada, es como sé lo poco de las cucarachas en el espacio, o sea, nada, que hacen las cucarachas del espacio, vaya a saber. Pero, no obstante, hay cosas que me agradan del arte en general, eh, porque empieza gente que dice contra el arte y se lanza cualquier cosa, ¿no? Eh, y habrá que saber también de cuál periodo, ¿no? De cuál periodo. El periodo del virreinato, que había mucha producción artística, u otros periodos occidentales europeos, ¿no? Pero bueno. Pero ya que estamos aquí contra el arte, es lo que incita a la gente, a las masas anarquizantes o el amplio espectro del anarquismo o de los anarquismos, esa relación entre la destrucción del arte, ¿no? Que compone parte de la historia del arte, ¿no? De la historiografía del arte, ¿no? Que dicho sea paso, yo no sé si en las bellas artes, en las escuelas de bellas artes hay este cursito o esta mención sobre la destructibilidad o la destrucción de las obras de arte o del arte en sí. Creo que no lo mencionan por, por cierto temor porque cuando se habla del arte también se habla de patrimonio, y el patrimonio que hay patrimonio, ahí están todo lo que llaman patrimonio, todo lo que el Estado llama patrimonio, patrimonio cultural, patrimonio eh, inmaterial de la humanidad, o sea, patrimonio inmaterial de la humanidad, y tenemos allá, no sé, a Machu Picchu, o Ujú. material. Claro. A veces me confundo, ¿no? Si saben más sobre esos términos, me corrigen, ¿no? Estos patrimonios, ¿no? O las estatuas, todo lo que tenga que ver con, eh, con la urbanidad, con la civilización, están los patrimonios, ¿no? O patrimonios que atentan, o aquellos patrimonios que son exclusivamente insignia de los estados, ¿no? Una escarapela, un escudo nacional es un patrimonio, aunque dicho sea de paso, no se puede andar por allí porque es so pena de cárcel y ya a este punto es un atentado terrorista estipulado en las diferentes regiones, hacer una quema de, de las banderas nacionales, ¿no? Nacionales Ujú. con Z, ¿no? Entonces, Claro. ojo en los diferentes lugares en los cuales se quiere hacer ese tipo de performance, ¿no? Lo cual está muy genial, me parece lo más genial. Pero bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de performance, eh, dado en el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? En las diferentes regiones. Ustedes allá, Argentina, aquí Perú, Ecuador, ahorita con una represión tremenda y hacia las comunidades originarias, campesinas originarias, y lo que pasa en otro lado del orbe, ¿no? Entonces, genial, o sea, contra arte, genial. Me gusta, me encanta. Porque dicho sea de paso también, si se habla de contra arte, o sea, contra aquella manifestación artística de la sociedad, de la civilización, etcétera, eh, también está en relación con las revueltas, y en las revueltas justamente se encuentra todo eso, ¿no? O las grandes revoluciones, si quieren ponerle, ¿no? Desde la Revolución Francesa hasta, no sé, hasta las revueltas en Egipto, ¿no? Y siempre hay esta manifestación, por ponerle artística o contraartística, de, de atentar contra el patrimonio, ¿no? Alguien diría, ¿por qué a alguien se le ocurre destruir un monumento, un patrimonio, si tu odio tendría que ser dirigido hacia las personas de carne, ¿no? De carne y Claro. hueso, ¿no? Hay toda una cuestión ahí simbólica y también psicológica, ¿no?
Pero bueno, entonces no sé por dónde habría que empezar con esto del arte, porque, o del contraarte, no solamente tiene que ver con el dadaísmo, que como les digo, que viene desde la época, desde Bizancio, ¿no? Si quieren hablar sobre este iconoclasmo, perdón, iconoclasia, ¿no? Bizancio pasando por las grandes revueltas de Inglaterra, como los luditas o Ujú. los Gordon Riot, con esto de las cervezas, o sea, quemaban toda la ciudad, pero toda la ciudad, ¿no? Bello, 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 hermoso, hermoso, ¿no? Ujú. O estas nuevas manifestaciones contra los monumentos como el de las Torres Gemelas, ¿no? El World Trade Center, que me parece maravilloso, una obra de arte, de verdad. Ahora sí se puede decir eso, ¿no? Porque cuando fue el momento estaba Ujú. vetado, no se podía decir eso. O, bueno, las personas que habían postulado Sí, eso, sí le decían, e es una obra de incluso arte. gente fue deportada, o sea, Sí, por hacer yo chistes considero en que su momento. yo considero que la caída de las Torres Gemelas World Trade Center es una obra de arte, al margen de lo que pasó allí. Es una obra de arte, ¿verdad? Es hermoso, es hermoso. Quien se lo haya imaginado hizo una obra de arte monumental. El acontecimiento de los acontecimientos, ¿no? Y o sea, previo a eso, ya había sucedido algo también interesante, ¿no? Con la caída de las dos estatuas budas en Afganistán, que lo hizo el régimen talibán. Se lo bajaron las estatuas, ¿no? Estatuas que tenían no sé cuántos siglos, pero estaban allí, se lo bajaron. Pam, pam. Claro, para ahí pensará que en Afganistán solamente hay el Islam, ¿no? También hay otras creencias, ¿no? El budismo y tantas otras, ¿no? Se bajaron eso fue también en 2001, esa caída. Y luego, ese fue en marzo, y después en septiembre sucedió lo de las Torres Gemelas, que fue el acontecimiento de los acontecimientos, ¿no? Y desde ese momento, no creo que desde ese punto de vista, contra el arte, ¿no? Contra los monumentos, contra el patrimonio de la humanidad, no ha habido otra, ¿no? Salvo por allí, creo, eh, que estaba ahorita recordando y viendo el de, ¿cómo se llama? El de la iglesia de Notre Dame, que me parece monumental también, ¿no? Es Me parece un maravilloso, sí. monumental, maravilloso, excelente, o sea, eximio, ¿no? Eximio. Que dicho sea paso, esa cosa tiene un seguro de vida o un seguro en los términos que se maneje, ¿no? Hay un seguro que hizo esa jugada ahí, se llevó una gran cantidad de dinero, en eso no cabe duda. Esa porquería tiene un seguro, Mm. Sí, tiene pensaba, seguro. te escuchaba y pienso en esto de, bueno, te escucho hablar de, bueno, de belleza, digamos, porque todo eso es belleza. eh, y también, digamos, como de algunos, nada, bueno, pienso específicamente, sí, en todas las, no sé, las estatuas que se fueron derribando en Chile en los últimos años, digamos que también es algo hermoso ver caer estatuas de genocidas. Eh, y pensaba, ¿no? Como contrapunto, toda esta cosa tan performática, nada, como de los que se creen, los artistas que vienen no sé, hacer la revolución por, no sé, lo que decíamos, bueno, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Por hacer un desfile con unos libros en la cabeza, no sé, como con cosas muy mediocres, ¿no? Muy lavadas, muy anestesiadas. Muy infantil, ¿no? Diría yo, muy infantil. ¿No? Esto que en los colegios hacen desfilar a las pequeñas, a las infancias, con toda una indumentaria de acuerdo a las fechas patrias o las fechas lo que le cante el orto. Entonces hacen todos esos desfiles. Y en una revolución, en una revolución, yo me imagino ahí la Revolución Francesa haciendo un coso, ¿no? Cuando te están con la bayoneta, te están disparando y te están metiendo la bayoneta, que vayas a ver, ¿no? Entonces no imagino Claro, no, con una sí, pancartita, por favor, señor rey, no sé, me imagino así, María Antonieta, sal de ahí, María Antonieta, ¿no? Me imagino, no me imagino a la gente con su pancartita, ¿no? Me imagino una rebelión o una revolución como tal, una revolución en masa, eh, no viene de las castas más pudientes, ¿no? No viene de allí, viene de la taberna, viene del suburbio, viene de los ladronzuelos, de las prostitutas, de lo que sea, viene de ese lugar. El- y allí es donde surge toda esta manifestación
contra artística, contra el arte y contra los patrimonios como tal, ¿no? Contra los símbolos egregios de la sociedad, ¿no? Y que hoy en día están allí para deleitarlos, para Sí. rendirles culto. Culto a nada, ¿no? Culto a nada, ¿no? Pero la gente le rinde culto a esos órganos vacíos, ¿no? Institucionales, ¿no? Y que si no les rindes culto a ese órgano vacío, entonces, por tanto, en este mundo ahora, inmediatamente eres terrorista, ¿sí, no? Bueno, salió la palabra, pero te conviertes en eso, ¿no? Igual como Ya lo sucede, habías por dicho ejemplo, igual. sí, como otras cosas, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Ah, Como, que sí. como el arrebatar la vida, como el arrebatar la vida también está por ahí, ¿no? Está en ese mismo, en ese mismo, ¿cómo decirlo? En ese mismo umbral, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, en una protesta, una manifestación, o sea, todo piola, no te digo que no me parezca divertido, o sea, es divertido, ¿no? Además, ¿no? Que te puede encontrar ahí una cantidad de gérmenes, bacterias y demás, ¿no? O sea, siempre hay gente que te va a escupir en la cara, ¿no? Entonces, es mejor buscar otra estrategia, ¿no? De protección, ¿no? Porque como bien saben, ahora las fuerzas del orden o del desorden público, las fuerzas del desorden público eh, te lanzan, antes que la década que el 2000 todavía te lanzaban bombas lacrimógenas de las cuales tú podías sortear, ¿no? Salías allí con tu guaraca, con tu cachiporra, qué sé yo, y te podías sortear ahí a la yuta, ¿no? Ahora no, anda a sortear a la policía allí, ¿no? Te lanza, Ok. además del cóctel tóxico del gas lacrimógeno, te lanza perdigones, pero así del grosor de una canica de acero, ¿no? Hay que vayan a hacerla con el performance ahí enfrente de la policía, ¿no? Te va a salir No, es que una... igual lo hacen. Eso es lo. Lo hacen, Porque lo hacen. Yo no sé por qué lo hacen, ¿no? recuerdo, Por recuerdo ejemplo, una marcha que habían hecho como un juego que es como atarse todos y después intentar desatarse una- al frente de la policía. Y vos decís, para En correr, bandeja. lo mínimo que tenés que hacer es no estar atado. Y lo tenía, y era para, supuestamente no, era un juego, pero también para llamar la atención de la gente que pasaba para que se una de marcha. Vos tenías al frente la policía y la policía tiene armas, tiene gas, tiene esos camiones que te tiran el agua, o sea, los hidratantes, o sea, no entiendo cuál sería. yo creo que confunden flashbook, creo que así, ese es el término flashbook con performance y con cosa alegórico, ¿no? Y con una revuelta, que la revuelta, o sea, la revuelta es el pueblo, ¿no? La revuelta hacia el pueblo. Entonces confunden esas cosas. Hay gente que viene de las mismas escuelas de arte, ¿no? O que estudian en la universidad, estudian historia del arte, historia del arte uno 2 3 y se leen todos los tomos que hay por ahí, y no comprenden, no la capta. Por eso menciono que en las escuelas de arte yo creo que no le mencionan ni un carajo sobre la destrucción del arte, que compone y forma parte de la historia del arte, ¿no? Omitirlo sería una estupidez, pero parece que no. Entonces la parte artística o lo bello, lo sublime, o qué sé yo, qué estupidez, qué palabra ponen por ahí, lo llevan a las galerías, a los museos, ¿no? Entonces, allí subvierten, llevan o canalizan o vehiculizan su odio contra el arte, ¿no? Queda ahí en esos antros, que yo les llamo esos antros del saber, ¿no? O de la universidad, lo llevan allí, ¿no? En esas salas, ¿no? De exhibición. Eh, igual, todo piola, o sea, si van a exhibirlo, saquen una cantidad de dinero y después ese dinero pongan a disposición de la comunidad, no Claro, sé, cosa que no alguien que, sucede. cosa que no suceda, ¿no? Entonces, pasa todo lo contrario, Porque hacen acá hay que decirlo, las galerías de arte tienen apellido de empresaria, así, no, fundación, pero tal. O sea, ¿quién podría decir?
¿quién podría negar o llegar a pensar que un banco te financia? Porque los bancos crean fundaciones de arte para No, financiar no. el arte. ¿Quién Claro, diría? o sea, ya de por sí una fundación no es la fundación que se la pinta de filantropía y toda esa parafernalia, o sea, no es más que hacen lavado de activo ahí, ¿no? O sea, la palabra es lavado de activo. Claro, No, no hay otra cosa, no hay otra cosa que hay. ¿Qué es una fundación? Una fundación se dedica a hacer lavados de activos. Nada, y listo, ¿no? Y el dinero se es que limpia sí. solito, se limpia solito, y después viene la gente a hacer su performance, su arte, qué sé yo, vaya a hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, si le vas a chorear a esa gente, todo piola, pero distribúyelo. O no sé, cualquier cosa, ¿no? O, o- Y no, y el tema también es que esas mismas instituciones son las que, no sé, las que han expuesto, digo, pensando en la institución museo, no necesariamente estas fundaciones, pero digo, como el museo donde se han expuesto personas, digamos, secuestradas de estos territorios para llevarlas, no sé, al museo, ese museo de París del 1800, digamos, el que se llevó a gente de acá, Selknam, Mapuche, digamos, para tenerlos en jaulas y exponerlas como si fueran no sé qué. eh, Nada, que han tenido también eso, como cuerpos, cadáveres de personas de estos territorios. Bueno, sin ir más lejos, digamos, aquí mismo en Buenos Aires, ¿no? En la capital de este país. sí, sí me han contado de museos, museos muy alejados incluso de Buenos Aires, donde hay restos óseos ahí preservados de, de comunidades indígenas, ¿no? O sea, imagina, ¿no? O Sí, y sea, todavía lo están ahí, reclamando eh, y los museos se niegan. Porque, yo le hago una magia ahí, ¿no? Una magia ahí para que, para que le salga mal una cosa, ¿eh? De verdad, una magia, ¿eh? O algo así, ¿no? No sé, por ahí había leído, no sé si era Nietzsche o no sé, me la inventaron, no sé, yo le creí. Era que, no sé, pues alguien por ahí, que tiene que ver con la magia y todo eso, ¿no? Alguien por ahí, tanto te jode, no sé, ¿no? Y bueno, la única forma de, no sé, te la puedes regalar, ofrecer a esa persona que tanto, tanto jode, tanto, pero tanto. Entonces le puedes ofrecer un regalo, en ese regalo un envoltorio bien bello, bien hermoso, y dentro de ese envoltorio un mojón. Entonces le entregas eso lo puedes dejar ahí en la casa de alguien, ¿no? Y bueno, y ahí que le pase por la cabeza lo que le tenga que pasar, ¿no? Es, es una, es una forma de magia, ¿no? Popular, ¿no? O como la sí, gente otrora, ¿no? No sé, mostraba el tafanario, o sea, el culo, y ¡pac! Se cagaba, ¿no? Artístico completamente, ¿no? Artístico. Sí. Hay un libro por ahí sobre la caca, ¿no? Muy interesante. Por ahí anda un libro sobre la caca. claro. Ujú. Claro, tú puedes analizar la historia de la humanidad, o eso que llaman humanidad, o la historia de la humanidad, sin el depósito, sin las excretas, ¿no? Bueno, hay quienes que les interesa ese tipo de cosas como a mí, pero ahí está, ¿no? Y entonces ese es el museo, ¿no? O sea, la fundación es eso, ¿no? El lavado activo. ¿Qué es? Le diría eso a alguien, ¿no? ¿Qué es una Sí, fundación? lavado activo, Hacen tráfico lavado de de activos, influencia. no hay tráfico de influencia. Y que dicho sea de paso, los museos, como mencionaban ahí, además de todo ese horror story, ahí trafican con las propias obras de arte, ¿no? Que están falsificadas, ¿no? Falsificadas, y vaya a saber cuál de ellas o cuál de esas obras falsificadas es la original. Porque no sabe tampoco cuál de ellas es la original, ¿no? Habrá Claro. alguna que otra original que está expuesta ahí, ¿no? Pero la mayoría que yo sepa están ahí bien refundidas, ¿no? O lo tiene algún coleccionista, ¿no? O sea, no está allí. La que está viendo ni Claro, siquiera es la obra de sí, arte original. O sea, ni siquiera es la obra de arte falsificada original. Entonces, con esa ya, pues, o sea, si le estás echando ahí gas pimienta o qué sé yo, pinturita al cuadro de Van Gogh, entonces claro. ¿Con qué el cuadro de Van Gogh no fin? está ahí. El cuadro de Van Gogh no está ahí, está en contraparte, lo tiene un coleccionista, ¿no? Sí, o está Igual, protegido y no le claro, puedo hacer nada más que una i- pintura. Y, igual todo genial con Van Gogh. eh, El otro también, sí, está protegido, obvio, ahora con la tecnología y todo eso, o sea.
Lo que hace es simplemente performance de la más aburrida, hueca, sin gracia, porque, o sea, vivimos en el mundo de la digitalización, de la tecnología, donde hay sensores, y en los sensores alguien pasa y suena, ¿no? Va sonando, ti, 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 ¿no? O sea, una obra de arte de esa naturaleza y que no tenga ni un sensor, o sea, anda a joder, que te la crea, no sé, que te la crea Billy Gates. Pero quien ha visitado eso sabe que hay, o sea, hasta el museo, la galería hay más pichirruchi de la cuadra hay un guardián que dice, ten cuidado". Entonces imagina ya esos museos que están en esos lugares, Claro, y es adrede, en realidad es adrede solamente para que sigan vendiendo ni siquiera la obra, porque no, la gente no va a ver la obra, la gente va a ver otra cosa, no va a ver la obra, no va a ver la pintura, va a ver otra cosa, ¿no? Porque yo me acuerdo en esos momentos, en esos tiempos, cuando cuando iba a los museos, a las galerías, entonces me quedaba a ver, eh, no, o sea, no sé si con fascinación me quedaba a ver la textura, ¿no? El dibujo, la cromática, los colores, ¿no? Todo eso, o sea, no iba a ir al museo en sí, ¿no? O sea, iba a ver claro. acontecer ese momento, ¿no? Con la obra, ¿no? Claro, Lo no, cual también bueno, es como genial. un poco el consumir arte y bla, en el sentido de la gente que va a un lugar, un museo y piensa eso. O sea, no lo que decías vos, sino en el sentido de no ver cómo se pinta tal cosa, no ver, obviamente, no digo, ay, bueno, andaba al museo de, porque sabemos lo que representa un museo, lo que representa una galería también, porque están muy cerca los que están en el museo hoy, después están en la galería tal, después están en la galería de Estados Unidos, y tus obras valen lo que valen la galería. Y que, nada, un Claro. curador puede ser cualquiera. Hoy ya vemos que No, no, hoy cualquier curador, o sea, de verdad se la llevan fácil porque, no sé, se la llevan muy fácil, ¿no? Que despegue el dinero por aquí, no sé, y le hacemos la reseña y al cuadro, a la peli, porque hay curadores de películas también, ¿no? Hay no, curadores de sí, películas sí, que a mí me sí. encantan las películas. Y hay una película que quería mencionar, se me ha olvidado, una justamente tiene que ver con todo esto, es una película graciosa, cómica, no sé si es cómica, pero tiene que ver con esto del arte contemporáneo, ¿no? Y toda esa pendejada que hacen con el arte conceptual y bla, 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 ¿no? Después está lo otro, a propósito de revueltas y revoluciones, ¿no? Está quienes hacen la performance de la batucada. A mí me gusta la batucada, me gusta la musiquita, me encanta, a mí me encanta con el ruidito, me gusta el ruidito. Eh, pero es una protesta ahí, con el armamento de Robocop que tienen los policías hacer esa jugada o invocar a la Pachamama, o sea, joder, ¿no? Anda a joder, que te va a caer ahí te va a caer un perdigonazo ahí a la boca por andar haciendo la performance, ¿no? No, Eh, claro. no, o sea, me gusta la batucada, está todo piola con la batucada, pero o sea, en esas circunstancias, en esos momentos, me hizo recordar cuando fue la protesta en Colombia, de hace un par de años, una comparsa disidente, se le ocurrió mejor manera que hacer una performance artística musical, y ahí estaba la policía con las tremendas escopetas, ¿no? Yo no sé si esa gente se quiere arrebatar la vida. Yo creo que sí. Yo creo que quiere arrebatarse la vida ¿cómo es el programa? Mil maneras de morir, que a mí me encanta, mil Yo- maneras de morir. Me vi todo en mil maneras de morir y me cagué de la risa. Entonces yo creo que quieren hacer mil maneras de morir, mil maneras de morir. Protestar haciendo batucada, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Y después vienen los colectivos, ¿no? Bueno, en fin, qué sé yo, pero hay que tener Iba, vos hace un un poco de, cachito dijiste la palabra sensor, que la decías por el sensor de que se detecta por alarma, y yo pensé automáticamente en el sensor y la censura, y pensaba, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene raro? En esto de que hoy, de alguna manera, y lo digo en muchas comillas, hoy se puede decir cualquier cosa, digo, en un poema, en una canción, en una película, digo, se puede hablar de cualquier tema que
que no es censurado. Entonces, como que ahí habría algo, ¿no? Que es justamente, bueno, qué sé yo, que el poder ya no teme a lo que se pueda decir a través del arte, ¿no? Como de ese otro arte que estábamos hablando, que no es encontrar, bueno, ¿cómo ves esa situación? ¿Cuál? De la censura con respecto a palabras, términos dentro del marco artístico. Bueno, un poema, ¿no? El poema, mira, para explicar, como yo entiendo, el poema es una cuestión, no se puede medir el poema. O sea, no la poesía, sino el poema. No se, es incontrastable, ¿no? No entra la lógica de la matemática, ¿no? No obstante, las represiones hoy en día están ingresando con todo a censurar poesía. Y dicho sea paso, esa gente debe tener un conocimiento muy vasto sobre poesía, ¿no? Y poema, qué sé yo, ¿no? Para leer y decir, ah, bueno, esto está hablando sobre terrorismo, y cuando en realidad está hablando sobre, no sé, está hablando sobre otra cosa. Se va a cortar un minuto, ¿no? Ya, entonces, como nuevamente al inglés, Ah, dale. bueno, Entonces, cortamos y abrimos. Bueno, luego de la pequeña pausa comercial que nos juega siempre Zoom porque no tenemos auspiciantes, volvemos a la charla. Por ahí te repregunto, Riva, en relación a esto lo pensaba más desde el punto de vista de la no censura, en esto de que ya, a ver, como que hay un arte obediente, ¿no? Un arte que no representa un riesgo más allá de lo enunciativo. Eh, eh, Incluso el arte que se muestra por fuera de las instituciones, ¿no? Eh, Eso, como si no vendrá por ese lado que hoy se puede decir, entre comillas, cualquier cosa, porque total no representa un riesgo real, digamos. Yo puedo escribir un poema o puedo hacer una canción o puedo pintar un cuadro sobre una catedral prendiéndose fuego, que no representa un riesgo. Eh, Volviendo un poco a lo que vos decías antes, ¿no? Al principio. Y claro, por ejemplo, ahí como te decía, como les decía con respecto a la poesía no se puede, no se puede medir, no se puede medir bajo un algoritmo matemáticamente, no está dentro del orden de la estadística, ¿no? Y no obstante, allí, mediante un poema, y no cualquier persona hace un poema, o sea, cualquier persona puede hacer poesía, como así también cualquier persona puede hacer arte, ¿no? Sin embargo, no cualquier persona puede hilar, puede tejer, puede crear algo, ¿no? En este caso un poema, es una cosa bastante complicada. Bueno, no complicada, pero va a tomar su tiempo, ¿no? Su dedicación. Entonces, si no hay esa dedicación, el producto, no, o mejor dicho, no va a salir, o sea, no va a tener consistencia como una masa, ¿no? Una receta necesita todo eso. Entonces, un poema, pues, por poner esa palabra, puedes fugarte de ciertas cosas, de ciertos órdenes de la censura mediante capas, ¿no? Jugar con palabras que quizás sea un trabalengua sin que el poema en sí se convierta en un lenguaje tan estructurado que ni la persona, ni la propia persona que está concibiendo ese poema lo entienda, ¿no? Ya de por sí, está bien si no se entiende un poema, ¿no? Cada quien tiene una propia lectura con respecto a lo que se está leyendo. Pero si quieres, en relación a esto de la censura, yo creo que se puede saltar capas, ¿no? Superponer, justaponer imágenes, ¿no? Imágenes que quizás rompan la propia sintaxis al momento de hablar. Entonces, va a ser más complicado poder buscarle allí un hilo en el cual definitoriamente esa obra o ese poema sea cancelable, pase por un proceso penal, porque es eso, tu poema de pronto puede estar ahí en las manos del FBI. Entonces, si no lo entienden, es un poco complicado, a diferencia de la pintura. La pintura también, yo creo. Hay muchas técnicas, incluso para poder, con todo esto que la gente habla sobre arte político, arte social, etcétera, puedes allí saltar cosas, ¿no? Como, bueno, creo que la gente carece un poco de imaginación, dado que vivimos en un mundo carente de imaginación. El futuro
que proyecta mucha gente, muchas personas de este lado de la zona urbana, de las personas urbícolas, es un futuro sin imaginación. Entonces, mediante el arte, o mediante eso que llamamos arte, o arte conceptual, arte político, etcétera, ¿no? Que yo disiento un poco porque no todo arte es político, hay cosas que estarán gente experimentando el color, como Van Gogh. Van Gogh no estaba ahí, ni ahí con quizás con la pobreza, qué sé yo, le estaba experimentando el color, estaba naufragando la tesitura del color. Se comió, imagino, como tantos otros pintores, otras pintoras, estaban ahí probando comiéndose el plomo no sé, de las pinturas y todo eso, ¿no? O sea, de ahí que la gente tenga una lectura respecto a cierto contexto y es otra, ¿no? Pero yo imagino ahí Van Gogh experimentando con el color, como por ejemplo también con este cineasta que a mí me encanta, que sin embargo la gente solamente ha visto Jubileo, de Derek Jarman. A mí me encanta Derek Jarman, me fascina Derek Jarman. Se podría decir, esa es la cara del contraarte o la cara o de la corriente del arte más disruptivo, ¿no? Por poner esa palabrita. Derek Jarman tiene muchas obras geniales, ¿no? Bueno, igual ese tipo tenía muchos acceso a privilegios en tanto a recursos económicos y demás para dedicarse al arte, ¿no? Y dedicarse también a la jardinería, ¿no? Entonces, eso. ¿No? Claro, tú dices sobre este autor, este pintor, porque un pintor y cineasta a su vez, porque su última obra es Blue, y alguien dirá que es una obra conceptual, pero si se detiene un poco van a entender esa, es- ese, ese filme, Blue. Pero bueno, hay un libro también que tiene que ver con el azul y el color, ¿no? Hay gente que ama el color, hay gente que ama el color, hay gente que ama el color simplemente. Darían su vida por el color, de verdad que darían su vida por el color. Entonces hacen pinturas en relación al color, ¿no? A veces, muchas veces al contexto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea político, ¿no? Sin desvirtuarlo, ¿no? Pero no están pensando bueno, no sé, lo que pasa ahorita en Marruecos y todo eso. Puede estar, o sea, si no milita de acuerdo a lo que dice la gente, entonces, no, tú eres, hay que censurar tu obra, en fin. Entonces, la gente no entiende a veces cuando hacen ciertas personas ciertas cosas, ¿no? Con los objetos, con el poema o la poesía. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, de mi humilde opinión, que quizá puede ser hueca o babieca, no todo es político en relación a esto que llamamos arte, ¿no? Puede ser que estás reventando ahí una estatua porque en realidad no se te cruzó la cabeza porque, no sé, estás estresada y de pronto decidiste romperle la estatua, ¿no? Y no por el contexto político, que no obstante eso suma también, ¿no? O lo que está sucediendo, ¿no? O quizá no sé, que querías cogerte ahí la pierna de Colón y te haces una paja ahí, ¿no? La estatua de Colón te caja y te metes ahí un pajazo ahí, ¿no? En medio de la protesta o en medio de no sé dónde, ¿no? Quería tener ahí el placer, el placer de la textura de la arcilla y qué sé yo. Saber hay gente hay gente que quiere experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no todo va a ser como muchas personas piensan, ¿no? Pero bueno, por eso hay en estas cuestiones de revueltas, de revoluciones, ¿no? Hay una psicología de la masa, ¿no? O una psicología en relación a la destrucción del arte, ¿no? Esa a lo que tiene que ver con la iconoclasia, ¿no? Ya no es el arte religioso propiamente, ¿no? Hablando en Occidente, ¿no? Hablando allá en esos territorios, ¿no? Porque ¿qué había acá? Obviamente que y llegaron no solamente los españoles, sino Europa como tal, esta maquinaria propagandística de hacer mierda a la gente, hicieron, quemaron idolatría, quemaron todo. No hubo vestigio de nada. Bueno, que quedó algo, ¿no? Que quedó, pero hicieron mierda, ¿no? No sé cómo puede ser el proceso allá con respecto a, a esto que llamamos arte. Aquí, por ejemplo, en determinado siglo encuentras el arte
muy interesante el arte religioso cusqueño, que es genial, porque es un proceso histórico en el cual eh, no hay en otra parte del mundo que en ese periodo el arte cusqueño, que tiene que ver con los ángeles arcabuceros y todo eso, y que también hay también una especie de, como les decía, estas capas, ¿no? De sortearte las capas, de cómo seguir tú. O tu comunidad, a pesar de que está el imperio, la colonización, etcétera, ¿cómo haces tú para seguir rindiendo culto a tus muertos, no a la muerte, ojo, a tus muertos, a tus seres ancestrales, mediante esta simbiosis de pintura? ¿No? ¿Cómo lo haces? Entonces construyes unas capas, ¿no? Puedes construir alguna especie de virgen que no es virgen, sino es lo que aquí llaman un apu, un cerro. Entonces ahí está tu ancestralidad, ¿no? Y eso, en esos periodos la gente no lo entendía, hasta ahora no lo entiende, ¿no? Ahí se preserva incluso esa ancestralidad, ¿no? Es una simbiosis, lo que le llaman, ¿cómo le llaman en términos de la sociología? A ver si te recuerdan o me ayudan, ¿cómo se llama? No. Eh, bueno, no me olvido, pero es esa especie de simbiosis, ¿no? Entonces, se crean esas capas, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay esa forma, ¿no? Ahora no sé, quizá a alguien se le imaginara, bueno, vamos a crearme la capa, entonces para seguir creyendo en, no sé, en el huevo de Pascua, ¿no? Entonces hago mi pintura con la No, esa no tiene que ver, porque esos procesos a la gente la quemaban, la exterminaban o sucedía algo, ¿no? Entonces la gente empezaba a hacer otras cosas. Buscan Ujú. ustedes ahí, el arte cusqueño trae unas cosas bien hermosas en esos términos, ¿no? De Occidente, ¿no? Bien lindas, bien así que te dices, wow, qué alucinante. Y que igual, ¿no? Al pajarraco que cruzas por la avenida le importa dos carajos si lo que has pintado, lo que has conseguido pasa y listo, ¿no? Se caga sobre tu pintura, sobre los insectos o la polilla se caga sobre tu biblioteca del saber, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí quedó todo, ¿no? En cuestión de la naturaleza, porque claro, ¿no? Están quienes conciben el arte como la expresión máxima del ser humano, ¿no? O forma parte de esto que llaman la humanidad, ¿no? Y hay quienes que conciben que el arte está en la naturaleza, ¿no? Hay quienes están en esos dos polos y de las diferentes escuelas o sus diferentes lecturas tienen eso, y después viene un pajarraco y se caga sobre Bueno, tu obra de arte, sobre... dentro de esa Dale, lectura dale. antropocéntrica aparece también esta cosa de el arte es trabajo, ¿no? Ese eslogan que bueno, que me imagino que allá también circula o ha circulado, ¿no? Acá como cada vez que es el días internacionales uno no sabe por qué mierda, pero de repente es el día de la danza y todo el mundo dice danza es trabajo, o no sé, lo que sea, tal arte, arte es trabajo. Que, bueno, sabemos más o menos lo que opinás, pero bueno, que lo desarrolles. El arte es trabajo, no, pero el arte es basura, ¿no? O sea, dentro del término occidental es basura, que en realidad lo que tú no haces arte, ¿no? Estás haciendo una especie de diseño publicitario, ¿no? Ahí va, O sea, ahí va. todo bonito con lo que hagas, ¿no? O sea, todo bonito, todo lo hermoso que tú puedes hacer con este producto, no sé, este separador del libro, ¿no? Lo has hecho con toda tu querencia, con todo tu amor posible, ¿no? Pero no subvierte nada, ¿no? No hay una alteración del status quo, no hay alguien que venga a censurarte como tal, ¿no? Y te busque, ¿no? O sea, la censura como tal es que te busque, ¿no? Te toque la puerta y te desaparezca de un 2x3. Esa es la censura real, o la censura como la entendemos. Sí, sí. Lo otro es, te la juegas porque, bueno, tiene que sobrevivir de algo y con tus conocimientos en relación bueno, tus conocimientos artísticos, por ponerle, ¿no? Entonces haces tus cositas, ¿no? Todo piola, no digo que no, ¿no? Pero igual sigue siendo un trabajo, ¿no? Un trabajo que dicho sea paso, mucha gente sigue menospreciando a quienes hacen esas cositas, ¿no? O sea, piensan, no, bueno, estás haciendo tu cartoncito, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, pues, ¿no? Y minusvaloran la calidad del trabajo y disminuyen tu producto artístico o tu trabajo en sí, ¿no? Entonces te quieren dar un ripio de moneda, toma tu ripio de moneda porque bueno,
ese es algo, tu hobby, qué sé yo, o ese no es arte, te dicen, ese no es arte, el arte está allá en el museo, te dicen, el arte está en el museo, está allá. Pero bueno, ¿no? Pero de ahí eso de que creerse que lo que se está haciendo es arte, que va a cambiar el curso de la civilización o de la sociedad, nada, ¿no? No, pienso que no, Ujú, es creer en círculos vacuos, ¿no? Es creer en esas ideas bastante infantilizantes, ¿no? Pero ujú, nada, ¿no? O sea, ya de por sí, por ejemplo, estas, eh, no sé, bueno, quizás sí, pues, que también vienen de los 90 por ahí, quizás, con los videojuegos, ¿no? ¿Quién no juega un videojuego hasta, o ha intentado jugar un videojuego? Entonces, otra hora, de los 90 hasta los 2000 era como un pasatiempo, algo divertido, ¿no? De un tiempo a otro, esas personas que se dedicaban a jugar los videojuegos empezaron, bueno, a monetarizar y que ese hobby se volvió su tiranía, ¿no? Se volvió su tiranía así tal cual, su propia tiranía. Ese hobby se volvió su tiranía porque sí, ganan muchos premios, echan mucho dinero, todo lo que quieran, pero se volvió su tiranía. Entonces, el arte o los diseñadores, porque hay una cantidad, no es que alguien venga y hago mi trazo y qué sé yo, hago mi diseño de Mario Bros, ponle, ¿no? Mario Bros, ¿no? O Doom, no sé, cualquier mierda, cualquier juego. Hay toda hay algo detrás, ¿no? Hay algo detrás, ¿no? O sea, desde los 90 hasta los 2000 había algo detrás, había algo detrás, ¿no? Que todavía se podría decir algo artesanal en relación a que todavía podías calar, dibujar, calcar, copiar, ¿no? Hoy en día nada, todo es inteligencia artificial que no hacen más que estudio de ujú. mercado, ¿no? Estudio de mercado y como pasa, no sé, yo vengo de las películas, entonces, o vengo del mundo de las imágenes de las películas, entonces, vaya a saber que la gente que está haciendo esos jueguitos, qué sé yo, están recaudando esa información para redirigir, que ya lo hacen, obviamente, TikTok o otras redes sociales, ¿no? Otras plataformas, ¿no? Redirigen esa, esa cantidad de datos para redirigirlo sobre Gaza, Palestina o cualquier otro territorio, ¿no? Como esta película de los 90, creo, o de los 80, creo que es. Juego de guerra, no me acuerdo, ¿no? Donde un niñito de pronto entra a jugar y así de pronto los países, los estados se declaran la guerra, ¿no? Mundial, y el niño sigue jugando ahí su juego su videojuego de guerra, ¿no? No me acuerdo cómo se llama la película, muy interesante, ¿no? O sea, esas cosas que la gente anda analizando, pensando sobre los algoritmos, eso ya pasaba de los 90, ¿no? Ahí vayan a ver las películas, qué sé yo, están los textos, ¿no? Eso no viene de ahora, viene de hace años. Eh, Ahora Entonces, que recordabas esto de que vos venís del palo del cine, eh, bueno, y también que veníamos hablando de lo del trabajo y del arte como trabajo, vos tenías una especie de ciclo de cine sobre o contra el trabajo. no, pero eso es un ciclo, sí, bueno, sí, a veces, quisiera hacerlo nuevamente, solo que el entusiasmo ahí, saben que el entusiasmo se decae, ¿no? O sea, no es fijo el entusiasmo, ¿no? No tiene que ver no tiene nada que ver con ¿cómo se llama esto? Esta idea de la musa, no tiene nada que ver con el entusiasmo, es una cosa que de pronto viene y te caga, ¿no? Como dice uno por ahí, límpiate los ojos de entusiasmo, ¿no? Eh, entonces viene, ¿no? Eso agregado depresión y todo eso, ¿no? Y lo otro, el contexto, ¿no? Eh, sí, había por ahí un ciclo que hice sobre el contratrabajo y había unos textos que había compartido, más que todo unas películas, ¿no? Unas películas, uno de sobre que, en relación el trabajo y la pereza, ¿no? Que la Ujú. pereza a mí me encanta, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ocio, ¿no? Hay personas que saben mucho sobre el ocio, pero no, la pereza no tiene nada que ver con el ocio, ¿no? Parece, pero no. Parece, pero no. Y yo amo a la gente que bosteza, ¿no? Amo a la gente que bosteza. Bueno, su lectura médica es que le está pasando algo malo, ¿no? Algo mal. Pero a mí me encanta la gente que bosteza, ¿no? Se pone ahí en los asientos, en los parques o qué sé yo, y está bostezando, ¿no? Y es contagioso, te contagia ese bostezo, y también quieres ahí. Es un mundo en el cual se trabaja.
hasta post-mortem, ¿no? Como bien dicen por ahí. Entonces, en relación a eso de, bueno, yo no vengo del cine, yo no sé nada sobre el cine, ¿no? Me gustan las películas, me gusta ver películas. Tampoco me considero parte de la cinefilia, porque la cinefilia es una cuestión bastante como ver un montón de películas así, así como quieres leer todos los libros del mundo, y solamente es una cuestión bastante compulsiva de leer nada más, ¿no? Y no visionar, ¿no? Pues cuando se lee, visionas un poema, como les decía, necesita el tiempo, ¿no? El tiempo, la dedicación. Uno, de concebirlo, otro de casi el poema es una cuestión artesanal, y quienes consiguen un poema vienen, hacen, cómo decirlo? Son orfebres de la palabra, ¿no? Eso, ¿no? Son orfebres de la palabra, porque están ahí, dale que dale, ¿no? Necesitas escucharte, necesitas tener el temperamento de la voz, ¿no? Porque no estás para recitarlo a alguien, ¿no? Bueno, quizás sí, ¿no? Que el su, no sé, pero cuando recitas eso resuena, ¿no? Resuena, es un eco, ¿no? Eso es lo delicioso del poema. Y bueno, en lo que era, ya me perdí. Con respecto a Contra el esto de las trabajo. películas, cuando trabajo en las películas, claro, yo no vengo de la cinefilia, ¿no? La cinefilia está viendo películas cada rato y no se detiene un rato a visionar, ¿no? A desmenuzar. Cuando menciono yo desmenuzar, es como desmenuzas un texto, ¿no? Un filme, haces una canibalización del texto, ¿no? No lo ves en relación a lo que quiere decir el autor o el cineasta, por más que te puede caer muy bien, ¿no? Hay cineastas que yo le encuentro y no puedo encontrarle a no defectos, sino a una contralectura, ¿no? Por ejemplo, Cronenberg, y yo amo Cronenberg, ¿no? Creo que toda la gente ama a Cronenberg. Es más, mucha gente creo que tendría un trío con Cronenberg, ¿no? Este, pero bueno, hay cosas de Cronenberg que sí, hay obras o películas que son más o menos eh, digeribles, ¿no? Estaba recordando una que es muy buena, que siempre la recomiendo, que se llama Spider, que no tiene nada que ver con Spider-Man, aunque salieron creo que en la misma fecha. Y la lectura que hacen por ahí es una lectura eh, psiquiatrizal y patologizante en relación al personaje, ¿no? Spider, ¿no? Recomiendo, muy bueno, ¿no? Spider. No tiene nada que ver Total. con el body horror de Cronenberg, para nada. No tiene nada que ver con el body horror de Cronenberg. Es una cosa que Cronenberg se le ocurrió y bueno, hizo. Es una película, es una adaptación de una novela que se llama, por título, también tiene Spider, ¿no? Buena, recomiendo Spider, ¿no? Es aburrida para la mayoría de películas de gente que le gusta, de gente que le gusta, me gusta ese tipo de películas. Entonces, eso, la película, para hablar de la película y bueno, encontrarte, es eso, hacerle eh, una canibalización, destrozar el texto fílmico, desmenuzarlo, ¿no? Pelearte con el texto, zambullirte allí, ¿no? Hacer, no sé, hacerle lo que tengas que hacer al texto. No todo texto fílmico tiene una lectura, ¿eh? Por ejemplo, a propósito del arte o del contraarte o más allá del arte, o el feísmo, eh, eh, por ejemplo, esto del cine absurdo, ¿no? No el cine absurdo tipo Kafka, ¿no? Sino el cine absurdo de terror comedia, que tú no le encuentras ni un tipo de lógica. Hacer que te gusta reírte a mandíbula batiente de las estupideces y de cualquier cosa, como por ejemplo hace un par de días, una semana estaba viendo una película que se llamaba eh, La llanta. Una llanta que de pronto, una llanta asesina, una llanta psicópata, serial killer llanta, ¿no? Una llanta que de pronto adquiere vida propia y se desplaza por el mundo, el oeste allá de Estados Unidos o de un lugar, se desplaza por ahí por la carretera asesinando a la gente, ¿no? Y tú le encuentras, o sea, alguien que dirá que viene del cine duro, viene de Tarkovsky, ¿no? Que me gusta Tarkovsky, pero viene de ese cine, ¿no? Que le busca la lógica y todo eso, que es genial, igual Tarkovsky, no digo que no, pero viene de ese mundo, o viene de otro, viene de otro mundo, entonces ve esa película y dice, ah, pues esta porquería, uno te va a decir, no es artístico, no, estéticamente es de mal gusto, y no se entiende, ¿no? Claro que se va a entender una llanta que camina por ahí matando gente, ¿no? Pero dentro de la película tiene su propia lógica.
ustedes cuando ven una película, tiene su propia lógica. O sea, me refiero a este tipo de películas, ¿no? De terror, cómica, tienen su propia lógica. Entonces, los historiadores de arte hacen, porque la historia de arte también hacen, tienen que leer, hacer este buceo de si se dedican a la cinematografía, si se dedican a hablar sobre pintura, qué sé yo, pero en relación al cine, tienen que bucear en estos mundos ilógicos, ¿no? Estos mundos paranormales del cine, ¿no? Donde no encuentras nada, estéticamente nada, es malo, feo, que te da risa del solo hecho de verlo. Es el goce, ¿no? No tiene nada, no tiene una lectura, no hay una lectura ni moral, es simplemente el goce de reírte, de, 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 de no arrebatarte la vida por último, ¿no? O arrebatarte la vida luego de ver eso. Entonces, en en este mundillo de la gente que viene de la cinefilia, que consume un montón de cosas, entonces, no, como que ese tipo de cine o ese tipo de películas lo tiene rezagado, porque no lo entienden, de verdad que no lo entienden. Yo creo que deberían tomarse el tiempo un rato si quieren reírse, no solamente de sí, sino contra el mundo, contra, por ejemplo, esto del arte, ¿no? Ahí estaba revisando una película que se llama Velvet Bulls, ay, que ponen unos nombres, trabaja este tipo de Donnie Darko, bueno, ahora está más grande, pero trabaja una película que tiene que ver con esto del mundo del arte, de los museos, ¿no? Perdón, Donde ¿cómo es uno el es nombre de la como película? Bell Bullsock, lo busco después y se los paso por ahí por el Bueno, interno, ¿no? O sea, no sé inglés, entonces, pero, no, la misma. pero es así. Velvet algo, ¿no? Velvet algo, donde trabaja este tipo de Donnie Darko, que igual Donnie Darko es buena, ¿no? Después salió el Donnie Darko 2, malísima, malísima. Aquí se le ocurre hacer Donnie Darko 2. No Con la hermana, ¿no? sabía. Nada. Sí, sí, no, igual. Las veo todas, pero no importa. Igual que Alien, Alien hasta el infinito, ¿no? Alien, qué sé yo. Entonces, que tiene que ver con el mundillo del arte, ¿no? De pronto encuentra un cuadro de un personaje, de un pintor que vivió retirado del mundo que no, y que mandó sus cuadros, mandó a quemarlos, ¿no? Porque no quería saber nada con el mundo. Que dicho sea paso, está basado en un artista real, ¿no? Así alejado, que pintó sobre casi, casi un pintor maldito, ¿no? Sí, no me acuerdo el nombre, pero ahí se los busco y se los paso, ¿no? Para quienes les gusta ese tipo de cosas. Entonces tiene que ver con eso de la risa, ¿no? De reírte, por más que sea, o sea, no importa si viene de Hollywood, ¿no? Ya de por sí a Hollywood, a Hollywood, bueno, a Hollywood le tendría que pasar como el 11M, ¿no? El 11M, tendría que pasarle como el 11M, ¿no? Igualito, igualito, así, pa, el 11M. Bueno, igual ya lo dijo también por ahí, Tim Burton, una de sus películas esa de los marcianitos, los marcianos atacan, ya lo hizo Burton ahí, ¿no? Ya lo mencionó, nadie se dio cuenta, bueno, en fin, qué sé yo. Entonces, igual, así pienso, ¿no? Perdón, el 11S, ¿no? El 11S, ¿no? Hay una cuestión numérica, el 11S, no sé, tantas otras, pero el 11S le tendría que pasarle allí a Hollywood, a Hollywood y ahí a Europa el premio, ¿cómo se llama? El festival ¿cómo se llama el festival? Venecia, Venecia, no hay otro festival más conocido ahí en Europa, ¿no? Bueno, ese festival, ¿no? Festivales de allá de mierda, ¿no? A pasar eso, que Venecia es una cosa así, en ese momento yo sí pagaría el internet para verlo en HD. En HD, para verlo ahí, como vienen los marcianos a contraatacar, ¿no? A esos lugares, a esas distancias, ¿no? Por poner esas palabras, ¿no? Por no decir otra cosa, pero eso, ¿no? Que sería, de verdad que sería genial. Eh, entonces, eso tiene que ver también con esto del contraarte, ¿no? De qué es el arte, no solamente en lo poético, en lo artístico, sino en lo cinematográfico, ¿no? Es artístico, obviamente, ve una película así, la pasa también, veía esa del sofá asesino, pero la película del sofá asesino, no he visto que un sofá así, de pronto que un sofá, sí, es un sofá, además, ser asesino es medio, este, psicosexual el sofá, una cosa así, rara, ¿no?
Pero entonces alguien ve eso y dice que no, ¿no? Es asqueroso, eso no es arte, ¿no? Basura, bótalo, hay que censurarlo. Igual un montón de películas, ¿no? No sé, ¿no? En ese rubro, no sé, la guerra de los tomates, ¿no? O la invasión de los tomates, ¿no? La invasión de los tomates asesinos, ¿no? Unos tomates que de pronto andan caminando por ahí. ¿A qué se le ocurre, no? O no sé, el término en español que sería las babosas asesinas, ¿no? Unas babosas interplanetarias que vienen de pronto y quieren matar a la gente. Eso se llama el buen gusto por el mal gusto, ¿no? Hay que tener un buen gusto por el mal gusto, ¿no? Y yo soy de ese, de ese team, el mal gusto por bueno, el buen gusto por el mal gusto, ¿no? Incluso, incluso le diría hasta para reírse y analizar, yo creo que no hay libro, todavía alguien no nos ha dado el tiempo de analizar a un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? En relación a esto del arte, ¿no? Del arte, de qué es el arte, ¿no? ¿Qué es el arte, ¿no? O qué debería ser considerado arte. Sí, en serio, porque, mira, como le decía en un principio, en La Rosa de Guadalupe sucede, en La Rosa de Guadalupe es una distopía. Y yo creo que vivimos en la distopía de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Yo creo que vivimos en la distopía de La Rosa de Guadalupe, porque hay gente que quiere justicia. Gente que quiere justicia, de verdad, gente que quiere justicia. Sería interesante que ahí aparezca la rosa y que te flamee un poco el cabello, ¿no? Estaría bacán, estaría bacán. Ahí verá el señor, ah, ya, entonces la rosa, ¿no? La presencia de la rosa. Entonces, hay, que no puedo, me gusta ese mundillo, ¿no? Ese mundillo así escatológico, medio, medio que nadie capta nada, ¿no? En ese mundillo, ese mundillo de mierda, que igual, la novela no debería existir, no debería existir ni un tipo de novela de mierda, pero bueno, existe, ¿no? Así como el espectáculo, pero existe. Ahí está. Eh, entonces, ese mundillo hay una distopía, ¿no? Una distopía de buenos y malos, y están bien notorios, ¿no? Los buenos y malos, ¿no? Si tú haces una contextualización en este mundo, la gente también va a decir buenos y malos. Bush o Netanyahu, malo, 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 ¿no? Justicia por aquí, justicia por aquí, justicia por acá, ¿no? Entonces, en ese mundo se maneja la gente, ¿no? Medio de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero sin los efectos de la Rosa, por supuesto, ¿no? Estaría bacán con los efectos de la Rosa, ¿no? Ahí la flamita, qué sé yo, ¿no? O la Rosa como tal, y los efectos. Pero, nada, sí, las pasadas también, en el año pasado creo había visto, a propósito de esta serie, no he visto la serie esa porque no suelo ver muchas series, el juego del calamar. Salió el juego del calamar, ¿no? Bueno, hace poco salió la última parte, ¿no? El juego del calamar. Entonces, la Rosa de Guadalupe hizo algo muy genial, ¿eh? Se llamó el juego del sicario, ¿no? El juego del sicario. Interesante, de verdad que muy interesante, ¿no? Pero bueno, yo me tomaría así el tiempo, estar mirando, viendo, analizando, buscando ahí a una obra de arte o lo que llaman obra de arte, un cuadro, qué sé yo, ¿no? Igual cuando veía en ese tiempo la señora Laura Bozzo, ¿no? Laura Bozzo es entretenida, una vieja de mierda de entretenida, rancia pero entretenida, ¿eh? Rancia, corrupta pero entretenida, ¿eh? Entretenida la hija de mierda, ¿no? Entonces, eso, cuando hagan revolución, en caso de que la hagan, que no lo creo, porque quieren una revolución a lo película, quiero una revolución a la película, quiero una revolución tipo, no sé, tipo películas así sociales, muy políticas, portuguesas o hay argentinas así, ¿no? O estas películas chilenas, me acuerdo, que son de corte social, ese tipo de películas, ¿no? Por algún lado están los anarquistas, por el otro lado están los comunistas, esos polos, ¿no? Quiere esa nostalgia, hay un devenir nostalgia, ¿no? Hay que dejar esa nostalgia, sí, con los anarquistas, con los comunistas, con los marxistas, con los marcianos, de donde sea. Entonces, hay que dejarse esas nostalgias, ¿no? Hay que dejar a un lado esas nostalgias, ¿no? Hay que abrazar, como dicen, eh, el desamparo. eh, y listo, o sea, la gente alucina sus propias revueltas, incluso muy de película, ¿no? Y cuando alguien por ahí, como mencionaba en principio, hace la gran rebelión, la heavy, ¿no? La que viene de los pozos de las tabernas, de los bares, ¿no? Y de esos lugares. Entonces, a esa gente le dicen, no, ustedes no, ¿no? Ustedes no porque ustedes son el lumpe, ¿no?
Pero si las revoluciones Qué vinieron locura. con toda esa gente de la mano, ¿no? Que alguien me explique cómo se incendió ahí la revuelta, ¿no? Que apelando Pero ahí no son el sujeto a revolucionario. una cosa así. Por eso me encanta ver las películas y cagarme la risa con la Rosa de Guadalupe, porque me parece más divertido que ir a una asamblea de anarquistas que están ahí invitando a hacer el taller de Bakunin o de Proudhon y de no sé, de tanta gente, ¿no? O los marxistas por un lado que te invitan a hacer, no sé, a leerte a este lado a José Carlos Mariatti, ¿no? A un texto de César Vallejo, que me gusta César Vallejo poético, pero el otro no me aburre. Entonces te invitan, ¿no? Por eso, en ese mundo se vive, ¿no? De la Rosa de Guadalupe, pero sin los efectos de la rosa, ¿no? Eh, y la gran revolución no es más que puro consorte, puro cotillón o serpentina, y qué sé yo, y que luego la policía te va a caer un perdigonazo, pero de bola de acero, ¿no? Una bola de acero, ¿no? Y eso viene desde haciendo mucho, ¿no? En los 90 no había las bolas de acero, las canicas, te lanzaban el pinochito y todo eso, ¿no? En los 2000 todavía, ¿no? Ya yo creo que a partir de, claro, eso todos, todas sabemos que primero lo prueban allá en Gaza, ¿no? Primero lo prueban en Gaza, ¿no? Es el campo de exterminio a cielo abierto donde se prueban la- todo el armamento, ¿no? Todo el armamento. O sea, hay que ser bastante eh, cándido o cándida para no darse cuenta de eso, ¿no? Y después quieren apelar al buenismo, quieren apelar a, no sé, Netanyahu, como decía, redundando nuevamente, Netanyahu es malo, muy malo, muy malo, muy malo, ¿no? Tan malo es la gente, tan malo es que después esa misma gente, cuando está alguien resquebrajando a un monumento, a un patrimonio, le hacen la selfie, ¿no? O la selfie, le toman la foto, ¿no? Y lo suben a la red Lo mandan a social la policía. y lo manda a policía. Y sigue sucediendo, y por más que han hecho sus talleres, su tanta pendejada con la fotografía, siguen sucediendo, tanto en Argentina como en Colombia, Ecuador, en Estados Unidos y donde haya una una cámara. Entonces sigue sucediendo, ¿no? No va a parar. La reproducción digital sigue, ¿no? Sigue. Entonces, deben parar un poco la gente, ¿no? Con eso de filmar, ¿no? Hay Porque gente con mucha necesidad de hacerle el trabajo gratis a la policía. Eh, no, Riva, nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, queremos agradecerte muchísimo por haber compartido este rato con nosotras. a Hacía usted, rato que teníamos ganas de invitarte. dale. Sí, gracias. ¿Cuánto tiempo queda? Ya acabó, creo. 2 minutos. 2 minutos, entonces. Chau. Ya, Muchísimas gracias. ahí les paso por el interno ahí algunas cositas si quieren verla, ¿no? Si no, Sí, por ahí, Dale, supuesto. no, de ya, uno. ya, Bueno, Muchas ahí gracias. sí. Igualmente, se cuidan. gracias. Ya.